Buenas tardes, hermanos. Reciban un saludo servidor y de toda la iglesia, la cual Dios me permite pastorear. Hoy vamos a tocar un tema que se llama los sufrimientos y la adversidad. Y quiero contarles brevemente una experiencia que vivimos hace unos 25 años. Mi primo Martín, él fue atropellado en Guadalajara. Nosotros en ese tiempo vivíamos en San Martín Hidalgo, Jalisco. Y a mí me llamaron el martes en la mañana para decirme que habían atropellado a mi primo Martín y había muerto. Habían tratado de comunicarse conmigo el lunes, pero nosotros andábamos en Ameca y allá nos quedamos ese día y regresamos el martes. El martes fue cuando me llama el pastor de la iglesia donde mis papás asistían para darme esta terrible noticia. Cuando yo recibí esta noticia, yo no creía lo que estaba escuchando y en cierta manera no sabía qué hacer en ese momento. Ya mi esposa me animó para que pues me fuera a Guadalajara. Ellos se quedaron en San Martín y yo me fui para estar allá con mi familia. Cuando llego a la casa con mis papás, pues ahí el ambiente es triste. Mi mamá en ese momento corre para abrazarme y llorar. Y yo le decía a mi mamá, llora, desahógate. Y yo llorando con ella porque estábamos viviendo un momento muy, muy difícil. Mi primo acababa de llegar el domingo a Guadalajara y había avisado a sus papás que ya había llegado con bien. El lunes entra a trabajar y ese mismo lunes en la tarde lo atropellan. Lo atropella un tráiler. Yo me ponía a pensar que no vio a este vehículo tan grande como para haberse cuidado, pero no sabemos cómo sucedió. Él todavía quedó vivo en el atropello, todavía pudo dar los datos para comunicarse con el pastor y avisarle de esta situación, pero él lamentablemente falleció el martes en la madrugada. Cuando vivimos una situación así, es una situación triste. Le avisan a sus papás que venga a Guadalajara porque habían atropellado a su hijo y posteriormente le avisan que había muerto. Yo fui el que a la central para recibirlos a ellos en este viaje y fue muy doloroso para mí recibirlos y ver el dolor en la vida de ellos por la pérdida de su hijo. Al siguiente mes, el mes de febrero, fui a mi tierra y me dio la oportunidad Dios de compartir su palabra en algunos pueblitos. Y yo recuerdo que mi tío ahí compartía su testimonio y él decía, me duele haber perdido a mi hijo, pero tengo el consuelo y la fortaleza porque yo sé en dónde está Él. Él está con mi Señor, Él está con mi Dios, ahora disfrutando, y esa es la fortaleza que yo puedo tener hoy, el saber dónde Él está. Y fue un tiempo muy difícil, un momento muy duro que vivimos, y cuando esta situación sucede en nuestras vidas, nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Qué sentido tiene este sufrimiento? Y estas son preguntas muy conocidas que se formulan los cristianos y los incrédulos por igual. Nadie es inmune al sufrimiento y la adversidad. Y podemos ver lo que decía Job ahí en el capítulo 5, versículo 7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Entonces nadie es inmune al sufrimiento y la adversidad. Algunos sufren por lo que han hecho,
Otros sufren por lo que la gente les hace a ellos. Muchos padecen porque son víctimas de circunstancias que no pueden controlar. El dolor es desesperante. Y yo recuerdo, como les comentaba, de mi primo, ver a mi mamá llorando, ver a mi familia llorando, y luego el pastor en ese tiempo estaba indispuesto para poder predicar en el sepelio, y me tocó a mí predicar, pero fue muy difícil para mí ver allí a mi familia llorando y estar allí en este sepelio de mi primo. No recuerdo realmente qué pasaje usé esa ocasión, pero sí es muy doloroso, es muy desesperante estar en una situación así. A veces hay noches de agonía en que Dios nos parece injusto y parece que no hay ayuda posible. El alivio temporal puede parecer adecuado, pero la solución real al sufrimiento no es aislarse en un intento de suprimirlo, como diciendo no pasa nada, todo está bien, cuando realmente sentimos el dolor porque somos humanos. Como tampoco lo es soportarlo, rechinando los dientes, diciendo Dios, ¿por qué tuve que pasar esto o tengo que pasar esto? La solución es más bien condicionar nuestras actitudes de tal manera que vamos a vencerlo y a recibir las lecciones que nos otorga. Y Pablo decía en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, estas palabras. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo tenía la plena confianza en el Señor y la plena fortaleza en Él, por eso él podía decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué debo hacer frente al sufrimiento para aprender de él y utilizarlo en provecho mío y lo que corresponde a los propósitos eternos de Dios? Vamos a ver el día de hoy algunas razones del sufrimiento humano. ¿Por qué sufrimos los humanos? Y vamos a ver estas razones con la ayuda de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, en tus manos pongo mi vida. Usa tu palabra, usa tu siervo y prepara mi corazón para dar a conocer tu palabra bajo tu dirección, y prepara el corazón de mis hermanos y de toda persona que estará escuchando el mensaje para que tú traigas bendición y fortaleza a sus vidas. Te lo suplicamos en el nombre precioso, glorioso y bendito de Jesucristo. Amén. Algunas razones del sufrimiento. Primero, hay ocasiones en que sufrimos porque nos lo buscamos. La disipación y la falta de disciplina generan consecuencias de desdicha. La disipación o una persona que es disipadora. Y hay dos versículos que nos hablan acerca de esto. Uno está en Proverbios, capítulo 18, versículo 9. Dice también, el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Lucas 16:1 nos dice de esta manera. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Un disipador es un derrochador.
es alguien que gasta a lo loco. Por eso el mayordomo fue despedido, porque estaba haciendo mal uso de los bienes de su amo. Y cuando vamos al capítulo 15 de Lucas, vamos a leer los versículos 13 al 17. Aquí encontramos la parábola del hijo pródigo y podemos leer estas palabras. Lucas 15 del 13 al 17. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Este joven estaba sufriendo porque él lo buscó, él se lo buscó. Él reclama su herencia, él junta todo el dinero y se va lejos de su casa, y dice la escritura, se fue lejos y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, no hizo buena administración de su dinero, se puso a derrochar un dinero que ni él había ganado, y ahora que lo había malgastado todo, ahora le estaba haciendo falta, y ahora estaba sufriendo escasez, y ahora no tenía ni para comer. Busca un trabajo, le dan, y ni siquiera lo que le da a los cerdos él puede comer. Allí es donde él reflexiona sobre su condición y decide regresar a casa de su padre. Pero una de las razones, o la primera razón, es que hay ocasiones en que sufrimos porque nosotros nos lo buscamos. El abuso prolongado de nuestros cuerpos puede traer enfermedad. Cuando nosotros no tenemos cuidado de nuestro cuerpo, cuando nosotros no dormimos las horas que deberíamos de dormir, cuando nosotros no le damos el alimento que nuestro cuerpo necesita, los nutrientes que el cuerpo necesita, y luego cuando nosotros sometemos nuestro cuerpo duro a un prolongado trabajo, naturalmente el cuerpo empieza a resentir y empezamos a sufrir achaques en nuestro cuerpo. Empezamos a tener ciertas enfermedades porque nosotros no lo buscamos en nuestra vida, y cuando ya nos recuperamos y volvemos a caer en lo mismo, vuelve a pasar la misma situación. Nuestras decisiones equivocadas vuelven a asediarnos. Ahora yo te pregunto, ¿crees que esto te está sucediendo debido a tu falta de juicio o moderación? ¿Puedes tomar alguna medida que alivie tus sufrimientos? En este caso, tal vez puedas hacer algunos ajustes en tu vida y poder mejorar la situación que estás viviendo. En segundo lugar, hay ocasiones en que sufrimos debido a nuestro pecado y desobediencia, y Dios toma medidas correctivas. Entonces subraya pecado y desobediencia. Algunas veces el sufrimiento se debe a eso. Nosotros nos rebelamos contra Dios, nosotros hacemos cosas que no son gratas para Dios, y Dios en su amor entonces toma esas acciones de corrección en nuestra persona. Vamos a ver Hebreos 12, versículos 5 al 11, que nos dice de esta manera. Hebreos 12, 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahora, no siempre el sufrimiento que pasamos es por causa de pecado y desobediencia, pero en algunas ocasiones sí. Entonces debemos de analizar nuestra vida si esa es la razón. Dios en su bondad quiere que caminemos rectamente. Nosotros empezamos a desviarnos, a tomar otro sendero, a tomar otro camino. Y entonces Dios, en su amor y misericordia, busca la manera de hacernos volver al camino y emplea algunas situaciones que traen sufrimiento a nuestra persona para que regresemos al camino. Y yo creo que debemos darle gracias a Dios por esa forma de tratarnos, porque por amor lo hace. Por amor nos corrige, por amor nos hace volver al camino. En tercer lugar, Dios permite que suframos para que aprendamos a responder a los problemas y a Él en una forma bíblica. Aprendamos a responder. Hay que aprender. Y como dice allí en Hebreos capítulo 5, versículo 8, encontramos estas palabras que nos dice el escritor. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Dice de esta manera: aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Él, en esa obediencia a su Padre para cumplir la misión que traía a este mundo, Él aprendió que la obediencia trae sufrimiento. Él decía ahí en el huerto de Getsemaní: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Él sufrió. Y nuestra meta debe ser no solo librarnos del sufrimiento, sino más bien aprender a agradar a Dios, siendo sensibles y obedientes a Él y a su palabra. A veces nuestro corazón está duro, está rebelde y no queremos entender. Entonces muchas veces decimos: Dios, ya sácame de este sufrimiento, ya sácame de esta situación. Pero ya aprendimos la lección. Dios quiere sensibilizar nuestro corazón, nuestra vida, a su palabra, a su persona, y que seamos obedientes, que nuestra reacción sea como dice la Escritura, ahí en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que cuando nosotros aprendemos, podamos decirle al Señor: aquí está mi vida, yo te la ofrezco en un sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Y renovar nuestra mente y poder buscar siempre hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Dios busca que nos sensibilicemos a su palabra y hacer lo que a Él le agrada. Entonces Dios permite que suframos para que aprendamos a responder a los problemas y a Él
en una forma bíblica, en una forma correcta. En cuarto lugar, Dios permite que suframos para que entendamos que el dolor forma parte de la vida. El apóstol Pablo, en su carta, capítulo 1, versículo 29, dice, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Cristo no evadió la cruz para escapar al sufrimiento. Él no evadió. Él se sometió a la obediencia y sufrió para cumplir la misión. Y Hebreos capítulo 12, versículo 2 y 3 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nuestro Señor es un ejemplo para nosotros, y Él no evadió la cruz para escapar del sufrimiento. ¿Por qué lo hizo? Sabía que la palabra final no era la crucifixión, sino la resurrección. Había muerte, había una resurrección, y el cristiano no es inmune al sufrimiento. Sufrir brevemente o todo el curso de la vida, porque hay personas que en el trayecto de su vida sufren ciertas situaciones en su vida de manera breve, pero hay personas que desde que nacen están sufriendo hasta que mueren. Toda su vida es un continuo sufrimiento. Sin embargo, no perdamos la esperanza, ni nos sumerjamos en la autocompasión para decir, pobre de mí, por lo que a mí me está pasando, o la amargura, y empecemos a echarle la culpa a Dios. El resultado final es en lo que debemos fijar nuestra vista. Y vamos a ver Romanos 8:18. Son versículos que nos llenan de confianza, de seguridad, de ánimo. Romanos 8:18 nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este era el pensamiento del apóstol Pablo, esta era la confianza que el apóstol Pablo tenía. Decía, las aflicciones no son comparables con la gloria que vamos a tener con el Señor. Eso es maravilloso. Ciertamente hay sufrimiento, pero lo que vamos a gozar con el Señor debe ser algo que nos debe animar y seguir adelante en esta situación de dificultad en esta tierra. Según a los Corintios 4:17 son otros preciosos versículos que nos hablan de una manera muy alentadora. Y dice 17 y 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que no se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Verso 17, porque esta leve tribulación momentánea, leve, algunos diríamos leve, porque ya tenemos tal vez tiempo sufriendo, momentánea, bueno, es lo que Pablo decía, porque él estaba pensando en la eternidad, y realmente está pensando y diciendo esta leve tribulación momentánea, lo que estamos aquí pasando es pasajero, pero esta situación, esta tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No se puede comparar lo que tenemos reservado en los cielos. Quinto lugar, Dios permite el sufrimiento porque busca nuestro bienestar por medio
de Él. Por medio del sufrimiento busca nuestro bienestar. Y un versículo conocido, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí puedes subrayar, busca nuestro bienestar. Dios, a través del sufrimiento, al permitirlo, busca eso, nuestro bienestar. Y debemos aceptar esto por fe y pedirle a Dios que el bien máximo para nuestra vida sea el resultado de nuestros sufrimientos. Que Dios cumpla el propósito por el cual envía el sufrimiento o permite el sufrimiento en nuestra vida. Que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No dice son agradables, sino que les ayudan a bien. Hay un final. Bueno, cuando alguien es sometido a una cirugía, no podemos decir que la cirugía es algo agradable, pero es para su bien, porque van a quitarle algo que está mal, y aunque es un proceso doloroso, no es agradable, pero resulta para bien. Entonces el sufrimiento que Dios permite, Él busca nuestro bienestar, y entonces debemos pedirle al Señor eso, que Él nos ayude para poder pasar por eso y poder recibir el bienestar que Dios tiene para nosotros en eso. Solo a través de la adversidad podremos aprender las lecciones más profundas de la vida. La escuela de la tribulación es la escuela donde aprendemos las lecciones más profundas. Confiemos en que Dios realizará su voluntad y su plan en nuestra vida para que seamos más semejantes a Cristo. Parecernos más al Señor, esa es la finalidad. Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, conformes a la imagen de su Hijo. Eso es lo que Dios busca, ser más semejantes a Él. Entonces el sufrimiento contribuye para nuestro bienestar en ese sentido, parecernos más al Señor. Y por último, sexto lugar, Dios permite que suframos para poder hablarles a otros por medio de nuestra vida y nuestro testimonio con el fin de consolarles. Un hermano compartía su experiencia. Él llegó a enfermarse. Su enfermedad le llevó a ir hasta el hospital y ser internado. Y él decía, Señor, ¿por qué permites que yo me enferme y venga a parar hasta acá, hasta el hospital? Ya estando en el hospital, en su cuarto, conoce a una persona ahí a su lado y empieza a entablar esa conversación con él, amistad. Le empieza a compartir su testimonio, le empieza a compartir de la palabra de Dios. Este hombre estaba accesible al mensaje de Dios. Este hombre estaba receptivo al mensaje de Dios, lo entendió. Y entonces él toma la decisión de ser salvo, se arrepiente y recibe por fe al Señor en su vida. Y este hombre es salvo ahí en el hospital. Entonces el hermano dijo, Dios, ahora entiendo por qué permitiste que yo me enfermara. Porque de otra manera yo no podría haberle hablado a este hombre. Pero ahora, a través de la enfermedad, pude llegar al hospital, conocer a este hombre, compartirle el mensaje y ver lo que tú hiciste en él para salvarlo. Y cuando el hermano sale del hospital, sale gozoso, porque Dios había restaurado su salud, pero también porque Dios le había usado para llevar a la salvación a un hombre con necesidad de Dios. Y daba gracias a Dios por eso. Entonces Dios permite que suframos para poderles hablar a otros por medio de nuestra vida y nuestro testimonio y con el fin de consolarlos. Tal vez el Señor esté obrando en su vida.
mediante el sufrimiento para que otros se sientan inspirados por el ejemplo que les da en la adversidad. Porque Dios está con nosotros, Dios está contigo y Dios te da la fortaleza y otros pueden ver eso y puedes darles testimonio. Los que soportan la adversidad se identifican y compadecen con mayor eficiencia de los demás que sufren, porque Dios nos sensibiliza a las necesidades de la gente y Dios obra usándonos para la salvación de otros. Entonces aprendamos a consolar a otros como somos consolados nosotros. Segunda los Corintios 1, 3 y 4 dice la palabra de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, Dios nos consuela y Dios quiere que consolemos con esa consolación con que Él nos ha consolado y nos use para compartir el mensaje a otros. Conclusión: no hay ninguna parte de la Biblia que enseñe que los cristianos están exentos de las tribulaciones y los desastres naturales que asedian al mundo. Estamos en el mundo y de alguna manera sufrimos este tipo de situaciones. Lo que sí enseñan las Escrituras es que el cristiano puede enfrentarse a las tribulaciones, crisis, calamidades y los sufrimientos personales con un poder sobrenatural que no tienen las personas ajenas a Cristo, pero que también pueden tener cuando le abran su corazón al Señor. El que sufre se sentirá bendecido si en medio de la tremenda agonía y desesperación puede elevar el rostro al Padre Celestial y sentirse agradecido por su amor eterno y su presencia constante. Dios nunca nos deja y podemos elevar nuestro rostro al Señor buscando su fortaleza, su dirección y su consuelo. Nuestra respuesta al sufrimiento debe llevarnos a ver más allá del sufrimiento, tratando de determinar las metas supremas de Dios y la enseñanza que está tratando de darnos. Entonces hemos visto razones por las que sufre el ser humano. Y vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 35 y 37. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenemos victoria y somos más que vencedores, no solo vencedores, sino más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. Y Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso solamente lo podemos vivir, experimentar, cuando tenemos a Cristo en el corazón y cuando nos sometemos a Él, a su voluntad y a su dirección, para poder tener gozo en medio de esas diversas pruebas, porque llevan una finalidad. Yo no sé qué tipo de sufrimiento estás pasando, pero no importa qué es lo que estás sufriendo. Hay alguien que quiere ayudarte, hay alguien que quiere fortalecerte, hay alguien que quiere consolarte, y ese es Dios. Entonces, ahí donde tú te encuentras, exponle al Señor tu sufrimiento y Dios te ayude a salir adelante y cumple el propósito
por el cual Él permite el sufrimiento en tu vida. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te agradezco la oportunidad que tú me das de poder compartir tu palabra. Y gracias, Señor, porque en medio del sufrimiento tú tienes propósitos. Ayúdanos a vivir siempre dependiendo de ti. Y yo te ruego que bendigas a cada persona, a cada hermano que está sufriendo. Ayúdale a apoyarse en ti. Ayúdale a aferrarse a tu palabra, a tus promesas. Y tú traigas a la vida de esa persona el alivio que necesita, cumpliendo tú el plan y propósito para esa vida. Que esa vida pueda ser fortalecida, que esa vida pueda ser edificada, que esa vida pueda ser usada para tu honra y tu gloria, para la salvación de otros, para consolación de otros. Y Señor, cumplas el propósito. Gracias por lo que haces y lo que seguirás haciendo. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga.